A ver, pensemos en los años 90. Todas esas promesas económicas que al final, bueno, no llegaron a nada. ¿Y qué pasó? América Latina se encontró en una encrucijada tremenda. Había que tomar una decisión clave sobre cómo construir el futuro. Y ese debate marcó a toda una generación. Y de ahí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se reconstruye un continente entero? ¿El cambio de verdad nace de la gente en la calle, de la furia popular, o se cocina en los salones del poder, con planificación y estrategia? O sea, ¿hablamos de una rebelión desde abajo o de una nueva arquitectura pensada desde arriba? Para entender este choque de ideas, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a ver la crisis que desató todo. Después, nos metemos de lleno en los dos grandes proyectos, el del poder que viene desde abajo y el que viene desde arriba. Analizaremos sus ideas económicas y al final veremos cómo estos dos caminos se encontraron para luchar contra un enemigo en común. Muy bien, empecemos por el principio. Esta búsqueda de un nuevo camino no salió de un libro ni de una universidad. No. Nació del fuego, del estallido social que recorrió toda la región. Y fíjense, esto no es una lista de eventos al azar, para nada. Es un patrón que se repite. Miren la línea de tiempo. Todo empieza a tomar fuerza con el Caracazo en Venezuela allá por el 89. Luego, los zapatistas en México en el 94. El estallido del 2001 en Argentina que tumba a un gobierno. La guerra del gas en Bolivia en 2003 y la rebelión de los forajidos en Ecuador en 2005. O sea, fue una verdadera ola de levantamientos populares. La gente en las calles ya no solo se defendía, sino que pasó a la ofensiva. Y con una fuerza tal que llegaron a derrocar gobiernos. Fue el quiebre, el fin de la hegemonía del modelo neoliberal. Ok, ¿y de dónde venía toda esa fuerza? Para entenderlo, pensadores como Cato Arconada y Paula Klitschko desempolvaron un concepto clave, el pauperismo. La idea es muy potente. A ver, no se trata de ver a los pobres como víctimas o como un problema social, no. El pauperismo dice que esa enorme masa de gente empobrecida, lo que Marx llamaba el ejército de reserva del capital, deja de ser pasiva y se convierte en un motor de cambio político, en una fuerza organizada. Y eso explica por qué no eran simples disturbios, sino movimientos con un objetivo claro. Y esto nos lleva directamente al primer gran proyecto de cambio, el que dice que la transformación de verdad, la profunda, tiene que empezar desde la gente, desde las bases, con los movimientos sociales como los grandes protagonistas. Claro, dentro de esta visión desde abajo, había una pregunta fundamental que se hacían pensadores como los que mencionamos, y era esta. ¿Qué hacemos? ¿Reformamos el sistema que ya tenemos o lo tiramos abajo y construimos uno nuevo desde cero? Esa es la diferencia clave, ajustar el modelo o empezar de nuevo. Y esta presión popular, esta fuerza desde abajo, generó dos resultados bien distintos en los gobiernos de la época. Por un lado teníamos lo que llamaron el núcleo duro, países como Venezuela, Bolivia o Ecuador que se lanzaron a refundar el Estado. ¿Cómo? Con asambleas constituyentes, reescribiendo las reglas del juego con la mira puesta en un horizonte poscapitalista. Por otro lado estaba el anillo progresista, Argentina, Brasil, Uruguay. Gobiernos que buscaron, digamos, amortiguar la crisis con mejores políticas sociales, pero sin romper la estructura capitalista. La diferencia, en el fondo, era si se buscaba administrar mejor el sistema o superarlo. Perfecto. Ahora cambiemos de perspectiva y vayamos al segundo gran proyecto. Este no pone el foco en la rebelión popular, sino en algo muy distinto. En la arquitectura institucional, en la geopolítica, en las alianzas estratégicas entre estados para construir poder. La idea central de esta estrategia desde arriba es en realidad bastante simple pero poderosa. En un mundo de potencias gigantes, un país solo no puede ser realmente soberano, es imposible. La única manera de tener autonomía de verdad es uniéndose, actuando en bloque, como una sola fuerza regional. Y ojo, que esto no se quedó solo en una idea bonita. Se materializó en proyectos muy concretos. Por ejemplo, el Mercosur se rediseñó para ser mucho más que un simple acuerdo comercial. Nació el ALBA, un proyecto basado en la solidaridad, no en la competencia. Y se creó la CELAC, un espacio histórico para que toda la región hablara con una sola voz, por primera vez sin Estados Unidos o Canadá en la mesa. Y lo más importante de todo esto es que esta nueva forma de integrarse rechazaba de plano los modelos que ya existían. Como bien advertía el académico Federico Schuster, el chiste no era copiar a la Unión Europea ese modelo de integración abstracta que le impuso una misma moneda a economías súper desiguales y que al final terminó generando crisis en los países más débiles. No, la idea era buscar un camino propio, uno latinoamericano.
Claro, porque todo cambio político necesita una base económica que lo sostenga. Y detrás de esta pugna entre rebeldes y arquitectos había un debate económico muy profundo sobre cómo romper de una vez por todas el ciclo de la dependencia. Y en este debate económico había dos diagnósticos muy diferentes. Por un lado estaba el estructuralismo de Raúl Prebisch. Para él, el problema era básicamente comercial. Vendemos materias primas baratas y compramos tecnología cara. La solución, que el Estado impulse la industrialización para producir lo nuestro. Pero luego venía la teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini y decía, un momento, el problema no es un error del sistema, el problema es el sistema mismo. El subdesarrollo de la periferia no es un accidente, es la condición necesaria para el desarrollo del centro. Así que la única salida real es una ruptura total. No hay reforma que valga. Y Marini identificó el motor de este sistema, un concepto clave: la superexplotación. ¿Qué significa esto? Pensemos, para que las empresas de nuestros países puedan competir en el mercado mundial, ¿cómo compensan las pérdidas que tienen en el comercio? Pues, explotando todavía más a sus trabajadores. Con salarios más bajos, jornadas más largas, un ritmo de trabajo más intenso, es el engranaje que mantiene viva la desigualdad a nivel global. Hasta ahora, pareciera que tenemos dos proyectos que van por caminos separados, ¿verdad? El de los rebeldes y el de los arquitectos. Pero hubo un momento, un evento clave que los obligó a unirse contra un enemigo común. Y ese momento tiene una fecha, 2005, el lugar, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. Allí, la historia de la región estaba a punto de dar un giro que nadie se esperaba. Imaginen la escena. Afuera, en las calles, una marea de gente de los movimientos sociales protestando, metiendo una presión enorme. Y adentro, en la cumbre, una nueva generación de líderes de la región se puso de acuerdo y le dijo no al ALCA, el famoso tratado de libre comercio que impulsaba Estados Unidos. Fue literalmente la partida de defunción de un modelo de integración subordinada y el nacimiento de un nuevo camino autónomo para América Latina. Es que el choque era total. Por un lado, el modelo del ALCA basado en la competencia a ultranza, en abrir los mercados, que en la práctica significaba subordinarse a los intereses de Estados Unidos, y por el otro, este nuevo modelo autónomo que se estaba gestando, basado en la cooperación, la solidaridad y la búsqueda de la soberanía a través del desarrollo propio. Para resumir todo este debate, hay una analogía que me parece genial. Pensemos que estamos construyendo una casa, que esa casa es el nuevo proyecto para el continente. ¿Qué es más importante? ¿Los trabajadores que ponen cada ladrillo, o sea, los movimientos populares? ¿O los planos, las vigas, la estructura que evita que un viento fuerte del norte la tire abajo? Es decir, las instituciones y los acuerdos entre los estados. Entonces la pregunta queda flotando. Para construir un mundo nuevo, ¿qué es más esencial? ¿La fuerza de los trabajadores o la solidez de los planos? Quizás la respuesta es que se necesitan las dos cosas, ¿no? Pero esa tensión, esa puja entre el poder de la calle y el poder del Estado, sigue siendo la gran pregunta que define el presente y sobre todo el futuro de América Latina.